Gracias, Control. Saben ustedes, amigos televidentes, que estamos transmitiendo directamente del Salón Comandante Jiménez Moya desde Constanza, República Dominicana. Al momento tengo que incluir en nuestros archivos, en nuestra memoria de archivo, este cuento que acabamos de realizar. Entonces necesitamos que la comunidad presente pueda evaluar este tipo de trabajo que estamos haciendo en Constanza. Y estamos relatando historias nuevas. O sea, tenemos que empezar a relatar algunas historias nuevas para que el pueblo pueda recordar cómo se suceden los fenómenos en los pueblos. La historia del pueblo sin fe es la que tenemos relatada el día de hoy. Y la historia del pueblo sin fe se trata de la historia de un pueblo que no tenía fe. Cuando un pueblo no tiene fe, amigos cibernéticos, todo se hace difícil. Cuando un pueblo no tiene fe, no tiene la doctrina de la fe, todo se hace difícil. Nosotros tenemos que aprender a creer en la palabra, tenemos que aprender a creer en las cosas que traen la fe, que traen la buenaventuranza a los pueblos. Vamos a leer a su consideración este cuento. O sea, tenemos que leer a su consideración un relato de una manera rápida. Ustedes van a escuchar este relato y pueden responder si quieren en breves palabras, si es bueno, si le gustó, si es malo, si no le gustó, pero nos deja una gran enseñanza. Vamos a empezar. Historia del pueblo que no tenía fe, o historia del pueblo sin fe. Un día, en un pueblo muy lejano, la gente no tenía fe, y por esa ausencia de fe este pueblo siempre fue engañado y saqueado por los diferentes gobiernos de presidentes indolentes. Y cada ingeniero que venía a la carretera de este pueblo, el pueblo tenía una carretera deshecha, cada ingeniero que venía se encontraba a la gente que solo quería su beneficio personal y no le importaba el beneficio del pueblo, no le importaba que el pueblo pereciera. Y se conocía este pueblo como el pueblo sin fe. En todo el país se conocía como el pueblo de los analfabetas sin fe. Y siempre la gente se reía de las personas que traían la fe a este pueblo. La gente siempre se reía. No le importaba que el pueblo pereciera realmente. Este pueblo, decía la gente, este pueblo se viene, pero en este pueblo solo se sobrevive, el polvo y el olvido era el tema que se dialogaba en las calles de este pueblo. Hasta que un día comenzó a llover y esa lluvia era de luz brillante. Porque algunas personas con fe llegaron a este pueblo y hablaron de la fe. Y la gente siempre sonreía en las televisiones del pueblo, se gozaba y la gente se mofaba, incrédula, y burlaban los discursos, estos discursos de solución, los burlaban y se reían hasta el cansancio. En los medios de comunicación solo se contaba cuando llueve, nos gusta porque el agua tiene fe, pero al momento de secar el sol, esta fe desaparece. Y los hombres que llegaron desde muy lejos comenzaron a rezar. Sí, a rezar en la televisión del pueblo y comenzaron a pedir con fe. Entonces alguien decía, se cae, este puente se cae, y de tanto repetirlo el puente parecía caerse en sus simientes. Pero tenemos que enderezar este puente y aderezarlo porque se va a caer y nadie nos va a ayudar.
Entonces la gente que había regresado a este pueblo, que era de una escuela portentosa en filosofía y de estrecha relación con Dios, siempre dentro de sus casas rezaba y se sonreía y tenía fe. Cuando un día alguien llegó y pidió una vez que se pedía sin fe, se arregló el puente y vino Cristo y lo construyó. Todo el camino con asfalto se construyó. Sí, un gran camino de barro primero y después una gran carretera de asfalto con máquinas, hormigones. Una gran empresa de Dios. Y Dios solo miraba este polvoriento camino, pero satisfecho de su obra. Hasta que un día al amanecer, como una gran serpiente negra de 50 kilómetros, se tendió en toda la cordillera. Y así fue cuando la fe venció a los ignorantes y la gente sonreía en la ciudad limpia de amor y de conocimiento y de fe. Este relato se sucedió en Constanza, en la reapertura de la carretera Constanza El Abanico. Aquí se sucedió que la gente no tenía fe. Entonces, como la gente no tenía fe, la carretera nunca se realizó. Entonces llegaron personas que fueron a la televisión de Constanza y depositaron en el pueblo esa fe. Y entonces, cuando el pueblo adquirió la fe, se realizó la carretera Constanza El Abanico. Esa es la historia del pueblo sin fe. Esa es la historia de que todo se puede resolver y la historia de que todo se puede conseguir cuando existe fe. Al día de hoy, nosotros en Constanza tenemos una carretera, gracias a Dios, portentosa, que nos ayuda a comunicarnos con el mundo entero físicamente, porque tenemos esta autopista habitual, que es la autopista del internet, que nos acerca cada día más. Es muy importante que haya sucedido eso. Pero cuando un pueblo se pide con fe, es cuando un pueblo realiza las obras. Además de eso, las personas que tienen fe son las personas que realizan las grandes obras. Una persona que no tiene fe no puede realizar grandes obras. De ahí sale un axioma muy interesante, y este axioma dice así: una vez se pedía sin fe el arreglo de un puente, y vino Cristo y construyó todo el camino con asfalto. Eso se sucedió en Constanza. Mientras se estaba pidiendo por un puente que se estaba derrumbando, habían otras personas que estábamos pidiendo por la carretera completa. Entonces, había una diferencia en arreglar un puente de Arroyo, de ahí de La Palma, o conseguir la carretera completa. Las personas sin fe piden cosas pequeñas, pero las personas que tienen fe piden cosas grandes. Y nosotros en Constanza pedimos cosas grandes. Y por eso fue consolidada la carretera autopista Duarte Constanza por el presidente Leonel Fernández y por Odebrecht. Y gracias a Leonel Fernández y a Odebrecht existe la comunicación Constanza autopista Duarte. Aunque hayan querido decir cosas negativas de una compañía como la de Odebrecht, nosotros estamos 1000 veces agradecidos de esta carretera. Y estamos 1000 veces agradecidos del doctor Leonel Fernández, porque fue el único presidente que depositó su confianza en la carretera Constanza El Abanico. Y la historia de un pueblo como Constanza, que no tiene fe, el doctor Leonel Fernández le puso fe. Y la fe en el pueblo de Constanza es la carretera de Constanza. Algunas personas ahora que no tienen fe quieren decir que la carretera de Constanza es un caos, que está dañada, que se hundió. Es natural, porque es una carretera que tiene muchos problemas. Pero nosotros no pedimos puentes,
nosotros pedimos carretera completa de 50 kilómetros y pedimos obras como un tren para Constanza y pedimos otra obra que es un teleférico para Constanza, y no nos vamos a cansar de pedir cosas grandes para el pueblo de Constanza, porque Constanza es un pueblo que se caracteriza por no tener fe, y cuando llega gente con fe a un pueblo en donde no hay fe, el discurso se levanta impetuosamente en contra de la gente que no tiene fe. Por tanto, el discurso de las personas que nos están siguiendo tiene que ser un discurso de fe. Nosotros estamos postulándonos próximamente para candidato a síndico o a diputado del pueblo de Constanza en las próximas elecciones, porque creemos que somos los máximos representantes de la universalidad y del conocimiento y de la paciencia y de la labor de trabajo de un pueblo. Por tanto, Constanza, lleno de municipios que no tienen fe, necesitan también municipios que tengan fe en el porvenir. La gente se reía cuando nosotros postulábamos que la carretera Constanza-El Abanico se iba a conceptualizar. Específicamente, en el discurso del doctor Ramón Calcaño, se consolidó la construcción de la carretera Constanza-El Abanico. Y esa orden se emitió directamente desde Canal 10, desde TV Montaña. Y el pueblo agarró la línea y adoptó la línea de defensa de Constanza. Esa fue la historia de la carretera Constanza-El Abanico, de los 48 kilómetros de carretera. Porque nosotros no pedíamos puente, nosotros no queríamos el puente de Agua Sana, porque el puente de Agua Sana eran solamente 1 kilómetro. Nosotros queríamos 48 kilómetros de carretera. Y gracias al doctor Leonel Fernández, gracias a Odebrecht, gracias a las personas de trabajo que pisaron la carretera Casavito-Constanza, porque la carretera de Casavito-Constanza fue un antro de ladrones. La carretera de Casavito-Constanza fue un antro en donde saqueaban este país. En la época de Balaguer habían ingenieros que vivían robándose el dinero de la carretera Constanza-El Abanico, porque en este país había una mafia, incluyendo a Euclides Sánchez y a Hidalgo Díaz, que se le entregó una sección de esta carretera de 220 millones de pesos y se desapareció el dinero y se desapareció la carretera. De manera pues que gracias a que no se le siguió entregando dinero a Hidalgo Díaz, ni se le siguió entregando dinero a Euclides Sánchez, y gracias a la orden del doctor Ramón Calcaño se hizo la carretera Constanza-El Abanico. El doctor Ramón Calcaño ordenó a Leonel Fernández que se hiciera la carretera Constanza-El Abanico, y eso se hizo. Se construyó la carretera Constanza-El Abanico mientras muchos pedían un puente. Nosotros pedíamos la carretera completa. Esa fue la historia de Constanza. Esa fue la historia de la carretera Constanza-El Abanico. Esa fue la historia de la carretera que comunica la comunidad de Constanza con el Abanico. La historia del Canal 10. Vinicio Quesada, Bienvenido Concepción, Ramón Calcaño y quienes hablan. Fuimos los que organizamos la opinión pública y le llamamos la atención al presidente de la República para que se consolidara una carretera de esta categoría en un pueblo de esta categoría. Por eso acabo de citar que cuando un pueblo no tiene fe, pide solamente un puente. Pero nosotros, los que tenemos fe, pedimos 48 kilómetros de asfalto. Por eso, la muestra que nosotros tenemos por encima y el discurso que nosotros esgrimimos por encima de los otros discursos del pueblo es el discurso de más respeto que se haya enarbolado jamás
en el Valle de Constanza. Necesitamos candidatos y dirigentes que tengan estos discursos, porque lamentablemente los dirigentes y los candidatos que tenemos al día de hoy aquí en Constanza no sirven, no tienen un discurso de desarrollo. Estamos pidiendo un tranvía, estamos pidiendo un teleférico, estamos pidiendo un tren de carga de Constanza hacia la autopista Duarte. Estamos pidiendo cosas que la gente que no tiene fe no entiende. Por eso hemos preferido hablar de cosas imposibles, porque ya de las cosas posibles estamos cansados. Tenemos que aprender a pedir cosas a los constanceros que sean imposibles, porque las cosas imposibles se logran más fácil que las cosas posibles. Nosotros en Constanza estamos agradecidos de Odebrecht, de Leonel Fernández y de todo el que contribuyó con la construcción de la carretera Constanza-El Abanico, emitida desde el programa Voces de la Comunidad con el doctor Ramón Calcaño y el doctor Ricardo Calcaño como directivos de este programa de televisión y como conductores en pro y el bien del pueblo de Constanza, en pro y en bien del pueblo de Constanza. Es una obra que se ha hecho por el mandato del doctor Ramón Calcaño y de Ricardo Calcaño. Y no solo eso, aquí se construyó la aviación, se construyó el monumento 14 de junio, porque ese programa existía. El programa Ramón Calcaño, Ricardo Calcaño, dio la orden para aderezar el aeródromo 14 de junio de Constanza y que se le pusiera el nombre 14 de junio al aeródromo 14 de junio de Constanza. Y el monumento 14 de junio de Constanza fue ordenado al doctor Leonel Fernández. Y el doctor Leonel Fernández aquí en este país y aquí en Constanza obedeció el mandato de los doctores Calcaño. Nosotros agradecemos personalmente y pronto lo tendremos aquí en el Salón Comandante Jiménez Moya. Queremos que el doctor Leonel Fernández, igual que directivos de la carretera de Odebrecht de aquí, puedan estar con nosotros para nosotros agradecerle la gran obra que se ha hecho en el pueblo de Constanza a favor del pueblo de Constanza, porque cada constancero que viene a este pueblo viene gracias a Odebrecht, viene gracias al doctor Leonel Fernández, independientemente del grado de corrupción que se haya tenido o independientemente de los acusados. Nosotros agradecemos la carretera Jarabacoa-Constanza, Constanza-El Abanico, porque este país necesita gente agradecida y que tengan fe. Este país sobrevive gracias a la fe. Alexis Santos, igual que Junior Peña, Teresa Asensio, Julio Kelly, Cándido García, José Vicioso, Doca Guerrero. Acabamos de citar este relato para edificación de la historia de Constanza. Gracias y será pues hasta entonces, amigos cibernéticos. Adelante, señor director.